Bueno, muy buenas tardes a todos que nos acompañan en esta nueva instancia del ciclo de conferencias Voces, actividad, ¿cierto?, de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno, proyecto que ya comenzará su andar por marzo del año 2022 de manera formal. Y hoy, ¿cierto?, nos encontramos en una nueva conferencia de voces con un opositor de renombre a nivel mundial. Él es Raúl Fornet Betancourt, nos acompaña hoy desde Alemania, ¿cierto? El profesor Betancourt, como muchos de ustedes ya sabrán, ¿cierto?, es un referente a la hora de hablar especialmente de filosofía intercultural, de diálogo intercultural. Él, ¿cierto?, es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Salamanca, España, y, ¿cierto?, como bien sabemos, él es autor de varias publicaciones en distintos idiomas respecto a materias de filosofía, interculturalidad, diálogo intercultural, entre otros. Y asimismo, ¿cierto?, ha sido profesor visitante de varias universidades a nivel mundial. Muchas de ellas, ¿cierto?, de Latinoamérica, en nuestra Latinoamérica, que es donde mayormente el profesor Fornero Betancourt, ¿cierto?, eh, expone su paradigma de la filosofía intercultural. Sin más, ¿cierto?, porque sería como ampliarme mucho la presentación, todos bien sabemos quién es el profesor Raúl Fornero Betancourt. Le damos paso para que él, ¿cierto?, lleve a cabo su conferencia, su intervención, titulada Mundos Contemporáneos y Filosofía Intercultural. Claramente que es muy atingente a lo que promovemos como proyecto Archivo Oral Osorno, en el entendido de que es necesario, ¿cierto?, hablar desde un diálogo intercultural y desde una filosofía intercultural en el mundo de los tiempos actuales. Profesor Betancourt, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos con diferencia horaria ya que nos acompaña desde Alemania, así que muchas más gracias aún. Profesor, el espacio es suyo. Bien, muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en este proyecto que me parece realmente muy importante y una tarea fundamental, recuperar las memorias locales en un mundo tan diverso y al mismo tiempo tan confuso y global como es el nuestro. Eh, Como ya decía, y gracias también por la amable presentación, el título va a ser de esta pequeña reflexión va a ser Mundo contemporáneo y filosofía intercultural. Em, Voy a argumentar en el espacio que tengo ahora a favor de una tesis muy concreta que yo resumo de esta manera. Em, el mundo actual, tal como está siendo configurado globalmente a nivel planetario, es un mundo profundamente adverso a la visión filosófica de mundo y de humanidad que tiene la filosofía intercultural o que ha desarrollado y propone la filosofía intercultural. Bien, esa es la tesis. Eh, por eso, para presentar y fundamentar, explicar de una manera breve y sencilla, porque supongo que muchos de los oyentes de este espacio no son filósofos de profesión. Voy a empezar, voy a dividir mi conferencia, mi reflexión en dos puntos. Primero, eh, tratar de explicar qué es eso de filosofía intercultural. No creo que se pueda suponer en un espacio como el que estamos aquí que todos saben o concretamente tienen informaciones suficientes para saber qué se entiende por filosofía intercultural. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería naturalmente la otra parte del título de esta conferencia, Mundo Contemporáneo. Y ahí me centraría yo no a un análisis del mundo contemporáneo, sino más bien a la explicación del hecho, como ya decía en la tesis, de por qué ese mundo contemporáneo es adverso a la filosofía intercultural, es un desafío para la visión del mundo que propone y está desarrollando el movimiento internacional de la filosofía intercultural. Al final haré una breve reflexión para terminar. Así que empiezo con el primer punto. ¿Qué es eso de filosofía intercultural? Y en este primer punto voy a tener, digamos,
tres apartados. Voy a distinguir tres apartados. Un primer apartado sería el de tratar de hacer una aproximación a la historia y a las tareas de la filosofía intercultural, suponiendo siempre que estamos en un espacio que esto no se puede dar por supuesto, ¿no? Ya me corregirá el coordinador. Si no es así, pues, y no se cree necesario, pues lo pasamos. O si es necesario. Sí, profesor, es necesario, así que por favor, adelante. Gracias. Bien, entonces, la historia, ¿no? Entonces, haciendo un poco de historia, la filosofía intercultural es un término recientemente nuevo, digamos que tiene 40 años, como después voy a explicar, pero ese es el nombre. Pero lo que se llama filosofía intercultural en el asunto, en la cuestión que trata la filosofía intercultural, es un asunto realmente muy antiguo. Ahí podríamos distinguir, por ejemplo, cuatro etapas. En la antigüedad, realmente en la antigüedad clásica, eh, se puede ver que lo que hoy llamamos interculturalidad ya está presente en la preocupación, por ejemplo, de los diálogos entre la cultura semita y la cultura griega. Eh, Pensemos, por ejemplo, en toda la patrística, en el siglo primero, en el siglo II, todo el problema de la traducción, por ejemplo, de los evangelios al griego. Ahí hay una confrontación de un mundo semita con un mundo griego. Toda la labor de la escuela de Alejandría, por traducir lo que llaman en hebreo espíritu a traducirlo al griego, en un logos. Ahí ya, eso sería un antecedente, ¿no? En la historia, en la prehistoria, protohistoria, de lo que hoy llamamos el, la filosofía intercultural. Si pasamos a la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media también podemos ver muchos antecedentes del movimiento de lo que hoy se llama filosofía intercultural. Pensemos, por ejemplo, en el encuentro entre la cultura cristiana, la cultura judía y la cultura musulmana en el espacio centroeuropeo. Aquí hay nombres que destacan, por ejemplo, Raimundo Lulio o Pedro Abelardo, o también un poco más adelante, ya casi al inicio de lo que llamamos la Edad Moderna, el diálogo con China a través del, de la labor de los jesuitas en China, el proceso de inculturación y de transculturación de Matteo Ricci, y que tiene mucha influencia en la filosofía europea moderna, al inicio de la modernidad, por ejemplo, un filósofo tan importante también para el diálogo cultural como Leibniz. Aquí hay una obra de Leibniz muy importante, que, por ejemplo, que se llama La teología natural de los chinos, un filósofo europeo que se ocupa del pensamiento chino. Siguiendo en esa línea, ya más adelante en la filosofía moderna, podemos mencionar como un momento alto de recepción intercultural el diálogo con la India de los filósofos Schlegel, de los hermanos. Son dos hermanos de los filósofos Schlegel que tratan de explicar o tratan de traducir a categorías europeas el pensamiento clásico de la India. También podemos ver en la filosofía, en el espacio de lo que llamamos hoy edad moderna europea, todo el desarrollo de la cabala cristiana, un encuentro otra vez muy concreto de lo que llamaba antes el encuentro de filosofía cristiana y judía, ¿no? También musulmana. Eh, muy importante ya en el siglo XIX, al final de la edad moderna, y antes de pasar a la contemporánea, eh, el diálogo, por ejemplo, de un filósofo tan importante, tan relevante en la historia del pensamiento europeo como Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, y su recepción del budismo, de la filosofía budista, toda su filosofía de la compasión, etcétera, a partir del budismo, pues se podía ver como una antesala o como una preocupación que lleva a esfuerzos de traducción filosófica intercultural.
Y ya pasando el siglo XX, la Edad Moderna, un momento álgido de diálogo intercultural, aunque no se llamaba así en ese momento, sino más bien un movimiento internacionalista, fue concretamente el famoso Congreso contra el imperialismo y el racismo, que se celebró en Bruselas en 1926. Ahí hubo un encuentro de pensadores eh, progresistas, de izquierda mayormente, de todos los continentes, tomando partida contra el imperialismo de Occidente y el racismo que suponían planteamientos europeos. Y esto muchas ponencias, por ejemplo, como la ponencia de Lessing, un filósofo alemán, que fue prácticamente la primera víctima del nazismo. En Praga fue asesinado por los nazis. Lessing eh, tuvo una ponencia fundamental en la que criticó lo que él llamó con qué derecho eh, extendía imperialmente Occidente su cultura a las regiones del mundo, ¿no? Esos son momentos, digamos, eh, altos, claves, en lo que se podría llamar la prehistoria de la filosofía intercultural a nivel europeo. Ahora, si pasamos a América Latina, también en América Latina concretamente podemos ver momentos de clara actividad, de clara reflexión y preocupación intercultural antes de que se imponga y se cree el nombre como tal de interculturalidad o de filosofía intercultural. Por ejemplo, ya muy pronto, después de la conquista de América, el famoso eh, diálogo de los 12, así se llama el diálogo de los 12. Es el diálogo de 12 misioneros franciscanos con los sabios de la cultura náhuatl, publicado como libro. Muy temprano, ya en 1524, tiene lugar el diálogo y se publica en náhuatl, en castellano y latín. Así que ahí sería un documento de confrontación de la cultura europea, en este caso europea cristiana, por parte de los misioneros franciscanos, con la cultura y la sabiduría de los náhuatl. Otro momento álgido de encuentro intercultural y de reflexión filosófico, teológica, intercultural en la historia de América Latina es la obra del autor quechua peruano Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica de Buen Gobierno, donde él hace una síntesis y una crítica a las condiciones de la evangelización y de la colonia en el Perú, concretamente. Y es importante es que esa obra es prácticamente bilingüe. Está escrita en castellano, pero también con una gran parte en el idioma materno de Guampoma de Ayala. Otro momento importante, ya más adelante en el tiempo, es en el siglo XIX, son los cursos de filosofía que impartió José Martí en Guatemala, donde José Martí señala que no hay un solo lugar de nacimiento de la filosofía, como normalmente se supone en una lectura eurocéntrica. Cuando se dice el origen de la filosofía, se responde desde una perspectiva eurocéntrica: la filosofía es griega, nace en Grecia y su cuna está en Grecia, como por ejemplo es una tesis que se repite hasta en el siglo XX, por ejemplo un autor como Martin Heidegger, en el famoso ensayo ¿Qué es eso de filosofía?, sostiene que la filosofía habla griego, ¿no? Y ya por su nombre mismo, filosofía
quiere decir que es un asunto griego. Bien, pero Martí, digo, en esos cursos de Guatemala sostiene que no, que hay varios lugares de nacimiento de la filosofía. Y eso es una apertura intercultural de la filosofía. Ya pasando al siglo XX, un antecedente fundamental, ya claro, muy claro, de lo que hoy llamamos filosofía intercultural como un esfuerzo realmente sistemático de plantear la reflexión filosófica en clave intercultural, aunque no use el nombre, es el del filósofo argentino que seguramente algunos conocerán, el Rodolfo Kusch, con obras como El pensamiento indoamericano o La América profunda, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, algunos momentos de historia o de prehistoria, tanto en Europa como en América Latina, de lo que se llama filosofía intercultural. Ahora señalaría un tercer momento, que ya es el nacimiento explícito del concepto y término filosofía intercultural. Decía que es un término recientemente moderno, recientemente creado, que no tiene mucha historia en el sentido de término explícito, porque en realidad el, el asunto del nombre de filosofía intercultural nace aproximadamente en 1990-1991 y se internacionaliza con ese nombre a partir de 1991, cuando se funda la eh, Asociación de Filosofía Intercultural. Se funda con ese nombre así, Asociación de Filosofía Intercultural 1991. Y a partir de 1995 se generaliza el término de filosofía intercultural y se empiezan a celebrar los famosos, los congresos internacionales o mundiales de filosofía intercultural. A partir de 1995 y hasta la fecha se han celebrado 14 congresos internacionales de filosofía intercultural, lo que ha permitido crear una red internacional de filósofos y filósofas que hacen filosofía en clave intercultural en todos los continentes, Asia, África, América Latina, Europa, Oceanía. Por cierto, aprovecho para decir que el próximo Congreso de Filosofía Internacional de Filosofía Intercultural se va a celebrar en Chile, en Santiago de Chile, en abril de 1924. Así que el próximo año nos estaremos reuniendo en Chile, son lugares rotativos. También es muy importante para comprender la, la historia de la filosofía intercultural como movimiento y su trabajo como movimiento es la fundación de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, eh, cuya sede está en la ciudad de Barcelona y pueden consultar su trabajo a través de la página que tiene la EIFI, se llama Escuela Internacional de Filosofía Intercultural. Bien, eso es, digamos, el primer apartado dentro de este primer punto, que es eso, de filosofía intercultural, algo de historia y de la proyección internacional que tiene. Así paso ahora al segundo punto, que es un poco el explicar el contexto y las intuiciones fundamentales de las que parte la reflexión filosófica a nivel de filosofía intercultural. Decía que la filosofía intercultural nace hacia 1991, 90, ¿no? Es como un movimiento explícito. Esto quiere decir que la filosofía intercultural enmarca su desarrollo
y su propuesta alternativa dentro de un contexto histórico, político, social, en el que se intensifica el fenómeno de lo que normalmente se conoce por globalización. La globalización de una civilización eh, y de un proyecto económico, político, pero también cultural. En ese contexto explica que, y es lo que realmente está en el trasfondo, lo que explica que la filosofía intercultural, como filosofía preocupada por la diversidad del mundo y por entender que esa diversidad tiene que ser la fuente de una nueva universalidad, trabaje y parta de una intuición crítica que inspira sus presupuestos. Y esa intuición crítica que sirve de inspiración al trabajo alternativo de la filosofía intercultural se puede resumir también en una tesis clara. Un mundo global no es idéntico con un mundo universal. Entonces hay que cuidarse de no identificar globalidad con universalidad. Una distinción fundamental de la filosofía intercultural. Y la filosofía intercultural, porque cree que universalidad es otra cosa, como explicaré después, critica el proyecto de globalización de una civilización hegemónica. Bien, entonces, ese contexto y esa intuición crítica hace que la filosofía intercultural trabaje guiándose en una pregunta guía. Eso, si lo global, si la globalidad no es el camino para que lleva a una realmente a una convivencia que reconozca la diversidad, ¿cómo llegar a una verdadera universalidad en la que todos y todas puedan reconocerse como tales en su identidad sin renunciar por ello a una comunicación intercultural? Es decir, ¿qué puede hacer la filosofía en favor del caminar hacia una universalidad alternativa que no se confunda con el proyecto de globalización del en concreto del capitalismo? Bien, ese sería el segundo punto, el segundo apartado en este primer punto, contexto e intuiciones fundamentales de las que parte la filosofía intercultural. En este sentido, eh, voy ahora al tercer apartado, eh, que explica en parte las tareas, ¿no? Es decir, ¿de qué se ocupa la filosofía intercultural o cuáles son las tareas en las que está trabajando en este momento la filosofía intercultural? Primera tarea, diría que la filosofía intercultural afronta hoy día como movimiento la tarea de valorar la contextualidad respectiva de los diferentes mundos de vida como situación de prácticas comunicativas y por tanto de racionalidad e inteligencia de lo real. Es decir, respetar y valorar las contextualidades como lugares no solamente de vida, sino de inteligencia de lo real y de dar sentido a la vida concreta. Segunda tarea, ligada a esto que acabo de decir, la filosofía intercultural se propone leer pluralmente el mundo, no leer el mundo en las claves que nos ofrece el sistema, esa famosa cultura
o planetaria, etcétera, sino leer pluralmente el mundo, quiere decir desde las diversas memorias de humanidad, que son, entre otras cosas, las narrativas de opresión y liberación, y con ello historias de lucha por una vida justa y esperanzada. Entonces, leer pluralmente el mundo es leer el mundo desde sus diferentes memorias de lo que la humanidad ha esperado o está esperando, pero también del fracaso de esas esperanzas. Por eso hablo memorias narrativas de liberación y de opresión. Tercera tarea que se desprende de las dos anteriores, la filosofía intercultural se propone, lleva a cabo una crítica radical del monopolio interpretativo que se ha arrogado a Europa u Occidente. Y por eso la crítica del eurocentrismo, hablando en otro término, es un punto o una tarea fundamental de la filosofía intercultural. Esto no por ser antieuropeísta o por un afecto antieuropeo, sino simplemente porque Europa ha sido reducida a una versión hegemónica. Y es más bien esa hegemonía que también reduce la pluralidad de Europa, lo que se critica con esto de crítica al eurocentrismo. Como cuarta tarea, y sería la cara positiva de esa crítica o de esa cara negativa que representa la crítica al eurocentrismo, diría que la filosofía intercultural es un proyecto de transformación intercultural de la cultura que hoy llamamos planetaria y en concreto de la filosofía. Un proyecto de transformación intercultural de la filosofía. Estoy ya hablando más bien para filósofos, y la filosofía intercultural propone una transformación a fondo de la filosofía en clave intercultural. Quiere decir esto que la filosofía intercultural, de cara al diálogo con otras filosofías, propone hacer una nueva historiografía de la filosofía, una nueva hermenéutica filosófica, una nueva metodología filosófica, una nueva epistemología filosófica, etc. Eso es, digamos, central en las tareas de la filosofía intercultural. Aquí se podía hablar más concretamente de cara a los filósofos de profesión, una transformación intercultural de lo que la filosofía llama razón filosófica. Bien, pero dejemos eso porque no creo que sea el caso en este espacio, adentrarse en una cosa tan especializada como es lo de la crítica de la razón filosófica. Paso a un cuarto punto que es importante para comprender el espíritu de la filosofía intercultural en el marco actual y comprender su proyección y su verdadera finalidad. Y es también dicho en una tesis, la filosofía intercultural no tiene nada que ver con el movimiento postmodernista. Hay algunos malos entendidos porque se cree, bueno, como la filosofía intercultural aboga por la pluralidad de las culturas, entra dentro del horizonte del final de los grandes relatos, entre ellos el relato de la verdad, y entra dentro de lo que hoy día se llama el movimiento de la posverdad. No, la filosofía intercultural asiente, tiene una tesis, vuelvo a resumir mi pensamiento en una tesis para que quede claro, de la afirmación de la diversidad y pluralidad de culturas. No se sigue la consecuencia del relativismo cultural, sino la necesidad de apostar
por un diálogo de las culturas. No relativismo, sino diálogo cultural. Se quiere decir que la filosofía aboga por la diversidad y el diálogo, sin ser relativista, porque apuesta por la necesidad de relacionar lo diverso, de relacionar, de buscar las conexiones por el diálogo de la diversidad de el etos de la búsqueda de la verdad, de plantear la verdad como una idea regulativa que necesitamos para hacer justicia en el mundo y, como no, para mantener abierta la crítica dentro, hacia adentro de las culturas y entre las culturas, para poder decir, bueno, es que mi cultura, aunque sea propia y yo la tenga por propia, puede no ser tan buena. Y en ese sentido nos ayuda el diálogo a criticar lo propio en sus deformaciones y aprender del otro. Entonces, aprender del otro, escuchando, etcétera, y por eso llegar a a un nivel de corrección mutua que nos ayude a una mejor convivencia, porque de eso se trata, de cómo podemos mejorar la convivencia humana. Bien, ese sería, digamos, el primer punto de mi reflexión, mundo contemporáneo y filosofía intercultural, la parte que toca a la filosofía intercultural, ¿no? Una visión resumida de su historia, de su contexto, de sus tareas y un posicionamiento de la filosofía intercultural dentro de la cultura actual que muchas veces se confunde con posmoderno. Bien, paso entonces al segundo punto de mi reflexión, dedicado a la otra parte del título con el que se anuncia en la conferencia, con la que Gastón ha anunciado la conferencia, Mundo Contemporáneo. El mundo contemporáneo, decía al principio en mi tesis de entrada, la filosofía intercultural lo valora como un desafío a su proyecto y a su visión alternativa del mundo. Es un mundo terriblemente adverso a una humanidad en convivencia intercultural. Un mundo que opaca, invisibiliza la pluralidad de mundo aludida anteriormente cuando me refería a la tarea de la filosofía intercultural como una perspectiva crítica para leer pluralmente al mundo. Entonces, ahora preciso como inicio de, de este segundo punto, que cuando me refiero a mundo contemporáneo en esta conferencia, hablo en sentido general del mundo que construye y expande hoy lo que se llama la civilización hegemónica del capitalismo, que es una civilización mecanicista, además. Entonces, en este sentido, diría que ese mundo de la civilización hegemónica es adverso y desafía a la filosofía intercultural o a su visión de un mundo intercultural, no, no porque es mundo, sino por todo lo contrario, porque es poco mundo, un mundo estrechado, un mundo angostado a una civilización. Ciertamente, tenemos y disponemos de muchos objetos, aparatos y técnicas de todo tipo, incluso un mundo con muchos ídolos, muchos nuevos ídolos. Pero todo ello echa sombra, como decía, opaca el mundo como lugar abierto y acogedor
de lugares de vida con vida propia. ¿Qué quiero decir con ello? Me refiero a un mundo que ha sido reducido a un modelo de civilización, a un modelo de civilización. Un modelo de civilización que reduce el mundo a las fronteras de su proyecto civilizatorio. La civilización hegemónica que hoy expande el capitalismo, que, repito, es una civilización mecanicista, es hoy lo que quiere constituirse en la casa de todo el mundo, dar casa al mundo, que el mundo tenga asiento y casa en esa civilización. Pero eso es enjaular el mundo, meter el mundo, los mundos de vida de las culturas, de los pueblos, de la humanidad en una jaula. Hablo entonces de un mundo que ha sido metido en el estuche de la civilización hegemónica actual. Son muchos los nombres que los sociólogos, sobre todo, han tratado como nombres posibles para designar el común denominador del complejo contenido de dicho estuche y que yo llamo jaula. Recordemos, por citar ahora unos pocos ejemplos, nombres como mundo científico-técnico, mundo de la sociedad de consumo, mundo de la sociedad del riesgo, mundo de la sociedad del saber y de la información, mundo líquido, mundo de la virtualidad o mundo digital, mundo secularizado, etcétera, etcétera, en muchos nombres. Todos esos nombres son sin duda alguna, nombres que ayudan a orientarse en nuestras sociedades modernas, llamadas modernas. Eso yo no lo dudo, no lo pongo en cuestión. Son nombres que ayudan porque realmente son nombres que dan, que citan un nervio de nuestra sociedad. Pero son también, y es a lo que yo quiero referirme ahora, son también nombres que delatan una voluntad de homogeneización y por lo mismo el intento de reducir o encubrir la diversidad de la vida humana y sus mundos de vida. Y son igualmente nombres que ocultan la situación paradójica en que estamos, situación que tiene consecuencias graves precisamente para la tarea de la formación de una conciencia intercultural de la vida, a saber, la situación histórica de que cuanto más progresemos en el progreso occidental, en la construcción de ese mundo planetario, a la medida y según la imagen y proyecto y modelo que propone la civilización hegemónica, y cuanto más progresemos en esa dirección mecánica, más retrocedemos en nuestra vivencia de mundo como organismo viviente. Ahí tienen un caso concreto de este conflicto entre mundo mecánico, un modelo de mundo mecánico y una visión del mundo como organismo viviente, la tienen ustedes en Chile, concretamente en los conflictos que hay entre la llamada sociedad del Estado chileno y los mundos de vida de los pueblos originarios de su país. Entonces hay un conflicto entre una visión mecánica del mundo y una visión del mundo como organismo viviente, como tierra. Bien, así, en nuestro llamado mundo de hoy, mundo contemporáneo en ese sentido de civilización, asistimos de hecho a un espectacular proceso de sustitución de mundo y se sustituye mundo como organismo o como creación, si quieren, como tierra viviente, por una construcción
artificial o un programa de estar en el mundo como un aparato, como una máquina. Bien, y en esto es necesario fijarse con atención, porque en dicho proceso de sustitución acontece un cambio que agudiza el carácter adverso de esa construcción frente a la interculturalidad. Me refiero a que con dicha sustitución de mundo como organismo por un mundo como máquina, se cambian y transmutan, trastocan las referencias fundamentales o puntos cardinales para la orientación en la búsqueda humana de sentido, porque por esa sustitución se causa una ruptura con los lazos de la gente, con la trascendencia, con la naturaleza o con la comunidad. Dicha sustitución implica también un proceso de destrascendentalización de lo real, de desnaturalización del ser humano y de descomunitarización de la convivencia humana. Es decir, se pierde la trascendencia, se pierde la naturaleza y se pierde incluso la comunidad como lugar de convivencia. Pero con esa ruptura de los lazos de vinculación que permitían al hombre sentirse como un ser con raíces en el cielo y en la tierra, la sustitución del mundo de la que aquí hablo nos confronta con una de esas cuestiones temibles que, recurriendo a un famoso título del filósofo danés Søren Kierkegaard, se podría decir que son cuestiones que se plantean con temor y temblor por la gravedad que tienen esas cuestiones. Y es la cuestión siguiente. En ese mundo contemporáneo, en ese sentido que he tratado de explicar, no estaremos asistiendo, siendo testigos también a una sustitución de la memoria del humano en el ser del ser humano actual, en el ser de hombres y mujeres actuales. Esta cuestión, como me parece oportuno observar en este contexto, en un contexto donde hoy día también, como parte de la cultura en la que vivimos, de esa cultura global en la que vivimos, eh, se habla de los desafíos de ideologías transhumanistas y poshumanistas. Quiero decir que con esa cuestión no se busca plantear ese paso hacia el transhumanismo, sino más bien que se busca averiguar si en ese mundo contemporáneo de nuestros días está también emergiendo un tipo humano proyectado como correlato necesario para asegurar la estabilidad y optimar el funcionamiento justo del mundo civilizatorio, ¿no? El ser humano no como un sujeto propio, sino como un apéndice de la civilización que hoy se expande a nivel mundial. Eso creo que es grave, es una cuestión antropológica muy seria, muy seria. Entonces el ser humano sería un apéndice, quiere decir, como el ser humano estaría como sería como una especie de escaparate o de vitrina en el que se expone eh, el producto de la civilización. Confieso que no me atrevería a dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Es más, pienso que no sería prudente ni justo afirmarlo, pues todos sabemos que al mismo tiempo que hay esa hegemonía de la civilización actual, hay mucho más mundo del que presenta la civilización hegemónica. Y el caso del conflicto chileno, por ejemplo, que hablaba antes, es una prueba de que hay más mundo de lo que la civilización
hegemónica pretende hacer creer a la gente. Pero por otra parte, pienso también que hay abundantes síntomas de comportamientos individuales y sociales en el que hombres y mujeres de hoy que permiten hablar de lo que yo llamaría una mutación antropológica en el sentido de la civilización actual, de hombres que, y mujeres que se realizan en su subjetividad, en su interioridad, según las ofertas que propone la civilización hegemónica actual. Sí, creo que eso es realmente muy importante tener en cuenta que la civilización, la civilización hegemónica que critica la filosofía intercultural y a la que la filosofía intercultural propone una, una visión del mundo, una visión orgánica, una visión orgánica del mundo, que volvamos a la vivencia de los mundos de vida como lugares orgánicos de convivencia. Esa visión de la filosofía intercultural eh, tiene mucho que ver con esa preocupación por la emergencia de un tipo humano que ha olvidado su memoria. Bien, entonces con eso yo terminaría. Se nos acaba el tiempo también. Yo terminaría el segundo punto, mundo contemporáneo, y terminaría con una muy breve para cerrar esta reflexión, una muy breve reflexión final. Es una pregunta muy práctica. ¿Qué hacer ante el desafío de la civilización hegemónica? Una civilización que, como quería decir al final del segundo punto, no está fuera, sino que está dentro de nosotros. Nosotros hemos interiorizado en gran parte por nuestros modos de consumo, por nuestra manera de comunicarnos con los demás, eh, por nuestra prolongación en las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera. Nosotros hemos interiorizado esa civilización y somos, como decía, con un giro algo polémico, nos estamos convirtiendo prácticamente en un apéndice, no en sujetos y protagonistas, sino en un apéndice de esa civilización, en buenos usuarios, digamos, en buenos usuarios de la civilización. Bien, ante ese desafío, ¿qué hacer ante esa civilización? ¿Qué propone la filosofía intercultural? Ante esta pregunta, la filosofía intercultural intenta hoy fomentar la perspectiva crítica y ahí se asienta, se, se condensa su trabajo actual. En su trabajo actual es en una perspectiva crítica de sentir, de hacer sentir en hombres y mujeres actuales, en la vida cotidiana, la necesidad de descivilizar mundo y la interioridad del ser humano. Esto de descivilizar es tomar distancia, aprender a tomar distancia de la civilización que nos envuelve, y se entiende esta toma de distancia de la civilización que nos envuelve como la condición fundamental de algo que es de primera importancia para recuperar la libertad de acción, el protagonismo social y político. La condición es limpiar, limpiar tanto el mundo de vida en el que estamos como la propia subjetividad. Limpiar el mundo sería abrir, tratar de que en el mundo actual, tanto en nosotros como en nosotros mismos, en nuestra ciudad, como en nuestro contexto social, empiecen a aparecer lugares limpios, vacíos de los productos y de las ofertas civilizatorias. Quiero decir, en un giro
más claro, a aprender a preguntar, no, ¿qué nos falta? ¿Qué producto nos falta? Sino, ¿qué sobra? ¿Qué sobra? Bien, con esa pregunta crítica, eh, la filosofía intercultural trata de dar claves nuevas para la convivencia y para nuestra tarea de comunicarnos con los demás. Así que con esto yo aquí cierro mi intervención, agradeciendo de nuevo a Gastón la invitación y la oportunidad de poder hablar en este espacio de su archivo oral Osor. Gracias. Profesor Betancourt, Fornel Betancourt, muchísimas gracias. Un verdadero agrado escuchar su posición, una verdadera cátedra respecto a lo que es la filosofía intercultural. Estamos muy contentos como proyecto de que nos haya acompañado. Lo venimos siguiendo hace un buen tiempo. Ha sido difícil quizás el ponernos de acuerdo en razón de su vasta agenda en la academia, pero agradezco mucho esto que se haya dado el espacio el día de hoy para acompañarnos. Agradecemos, ¿cierto?, de antemano igualmente los apoyos y patrocinios del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de los Lagos, y también, ¿cierto?, comentarles que esta exposición va a ser luego difundida por el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos, que es, ¿cierto?, nuestro ente patrocinador como proyecto Archivo Oral Osorno. Eh, o sea, tomé algunos apuntes, profesor. Creo que hacer consultas o preguntas es un poco quizás ambicioso, porque es un tema claramente como filosófico de hablar mucho y mucho, mucho, mucho. Pero sin duda alguna me quedo con una frase que usted dijo de otro autor, ¿cierto? Cuando se hablaba, ¿cierto?, de tener temor y temblor quizás al momento de hablar, ciertos matices. Y yo creo que a nivel local, Osorno, ¿cierto?, una ciudad del sur de Chile donde finalmente cuando hablamos de memoria, por ejemplo, sigue siendo muy fuerte aún, aunque quizás menos que antes, el temor y cierto temblor, entre comillas, al querer hablar de nuestra memoria y de nuestro pasado reciente. Desde ahí yo creo que esa es como la principal impronta, a lo cual nos invita también la filosofía intercultural, ¿cierto? Entendiendo este diálogo plural de voces, que es lo que nosotros buscamos generar como Archivo Oral Osorno, donde finalmente la memoria da cabida a memorias, ya a memorias locales. Y es justamente lo que nosotros queremos resaltar desde la filosofía del diálogo intercultural. Por lo cual, ¿cierto?, es muy importante que usted nos haya acompañado el día de hoy, puesto que para nosotros es un referente en la materia. Y este proyecto de Archivo Oral Osorno se nutre de esto. O sea, de cuando nosotros generamos las bases para presentar este proyecto, lo pensamos justamente, ¿cierto?, desde la filosofía intercultural, concepto que aún en Chile tiende a ser confundido, la interculturalidad como tal a veces tiende a ser confundida, eh, y nosotros queremos dar a conocer que finalmente es esta multiplicidad de cosmovisiones, esta multiplicidad de voces, ¿cierto?, que tienen que entrar en diálogo para generar, ¿cierto?, una mayor conciencia a nivel local. Ujú. Así que, profesor Fornel Betancourt, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su compañía. Seguimos en contacto claramente. Sí, Y a todos quienes nos acompañan, ¿cierto? En el ciclo Voces, esta actividad va a ser difundida prontamente por el canal de YouTube de la Universidad de Lagos, como ya señalaba. Profesor, que tenga muy buen día, muy buen resto de día allá en Alemania, y bueno, estamos en contacto. muy bien, muchísimas gracias. Adiós, Adiós, profesor. Que esté muy bien. Un abrazo. adiós. Seguimos en contacto. Claramente. Hasta luego. Adiós.